Buenas noches, ingeniero Carlos Noriega, ¿están? Somos el integrante del grupo 6 a cargo de la exposición titulada Tipos de autoridad y teoría de contingencia. Para poder empezar con la exposición, tenemos que entender qué es autoridad o poder, ¿no? Según Max Weber, define la autoridad se refiere al reconocimiento legítimo y aceptado de un individuo o grupos para ejercer poder y control sobre otros. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad es un poder legítimo, ¿no? Que es a base de confianza, se cumplen las leyes, se vela por el orden público, etcétera, ¿no? En cambio, ¿cómo define Max Weber el poder? El poder es definido como un poder ilegítimo, ¿no? Es un poder ilegítimo aquel que carece de reconocimiento y aceptación social como una forma válida y justificada de ejercer la autoridad, ¿no? Es una forma de poder que se aparta de las normas y valores establecidos y puede tener consecuencias negativas para la sociedad. Esto es lo que nos define Max Weber, ¿no? En sus teorías. En este caso, eh, Weber nos define que nosotros tenemos tres tipos de autoridad legítima: la autoridad tradicional, la autoridad carismática y la autoridad formal, ¿no? En este caso, ¿de qué trata la autoridad tradicional? La autoridad tradicional trata de las herencias monárquicas, liderazgo tribal entre familia y monarquías tradicionales, que son las religiones. En este caso, Edward Shields contribuye a esta teoría con los temas de, para nosotros tener una autoridad tradicional necesitamos legitimidad, obligación y obediencia, jerarquía y estructura social, y por último, fuentes de autoridad, ¿no? Autoridad carismática, el segundo punto. La autoridad carismática se basa en el tema de la confianza. Carisma, o sea, un líder tiene que tener carisma personal, tiene que tener potencial de cambio social. También tenemos la devoción y lealtad, ¿no? Tiene que ser, las actitudes que tiene deben ser efímeras y volátiles, ¿no? Y por último tenemos el tema de ausencia de reglas formales. Debe haber el compartir de ideas, ¿no? Según los problemas que se presenten en la empresa, ¿no? En estos casos, Max Weber ha contribuido con estas teorías a muchos autores. Tenemos acá a James March, que aplicó los estudios de liderazgo como los líderes carismáticos pueden influir en la toma de decisiones y el comportamiento organizacional. También tenemos a Ralph, Ronald y David, ¿no? Por último, la autoridad formal, según Max Weber, nos define como legal, ¿no? Tenemos acá la legalidad racional. ¿De qué trata este? Esto está legitimado por leyes, normas formales, ¿no? Se fundamentan en la judicidad, ¿no? de las leyes, ¿no? Impersonalidad. Esta de acá no quiere decir que va a ser designado a una persona al azar, sino tiene que ser designado según el cargo, la experiencia o la profesión que se maneja, ¿no? Es burocrático. ¿Qué quiere decir esto? Se fundamenta en un conjunto de normas y reglamentos establecidos. Se redactan en reglas impersonales, escritas que delinean la jerarquía de la organización, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Acá tenemos un organigrama donde se definen las jerarquías de los puestos, ¿no? Tenemos acá, que es de una municipalidad, donde tenemos como cargos principal lo que es alcaldía, después viene gerencia municipal, después de gerencia municipal vienen las gerencias y por último son las subgerencias, ¿no? En este caso, esta teoría de la autoridad formal ha sido aplicado por varios autores. Acá tenemos a Robert Merton, donde escribió el libro Teoría Social y Estructura Social, utilizando los conceptos de autoridad formal de Weber para analizar el funcionamiento de la burocracia y las instituciones de la sociedad. También tenemos a Peter Blau, ¿no? En su obra Exchange Power in Social, ¿no? Life, analiza el concepto de autoridad formal y su relación con el poder y el intercambio social en las relaciones humanas, ¿no? Entonces, por último, ¿no? ¿Qué nos da a conocer con esto Max Weber, ¿no? En conclusión, la autoridad dice que la autoridad legítima es socialmente reconocida que otorga a un líder el derecho de ejercer el poder sobre otros, mientras que el poder se refiere a la capacidad efectiva de influir y controlar a otras personas. ¿No? Bueno, esto sería, ¿no? La teoría. Entonces pasamos a otro autor que es Hannah Arendt, de manera rápida, ¿no? Donde también nos define la autoridad y el poder, ¿no? Como parte de mi investigación. En este sentido, dice que, según Hannah, la autoridad es un tipo de poder legítimo que se basa en la aceptación voluntaria de las personas hacia los líderes o instituciones que ejercen la autoridad. ¿Y qué significa poder para Hannah? El poder para Hannah se define en dos: poder sobre y poder para. Se refiere al poder como dominio y control sobre otras personas, donde una parte ejerce su poder para imponer su voluntad y decisiones sobre los demás. Y poder para es el poder como capacidad de acción conjunta de lograr cambios a través de la cooperación y la acción colectiva, ¿no? En conclusión, según Hannah Arendt, considera que la autoridad se basa en la legitimidad y la aceptación voluntaria, mientras que el poder puede ser manifestado tanto como dominio sobre otros, que es el poder sobre, como la capacidad de acción conjunta y participación política, que es el poder para, ¿no? Esto sería todo en cuanto a mi persona. Paso la exposición a mi siguiente compañero. Legitimidad del poder en las organizaciones. ¿Qué es la legitimidad? Es una cualidad o condición de legítimo, o también conocida como un principio de aceptación de la autoridad. Sus características son la justicia, la validez y la eficacia. Legitimidad organizacional, según Suchman, es definida como la percepción generalizada de que las acciones de una organización son deseables, adecuadas o apropiadas para ordenar y exigir obediencia. Efectos de la legitimidad sobre el comportamiento en las organizaciones. Esta se basa en bases morales para la obediencia. De esta forma específica da cumplimiento a las normas para obtener como resultado la predictibilidad, la estabilidad y la eficacia. Tipos de legitimidad del poder en las organizaciones. Tenemos 4 tipos: la plena o conocida como completa, que consta de la autoridad carismática, que es a través de la creencia que los seguidores tienen en el líder; de la autoridad formal, que es aquella que se otorga a través de la estructura jerárquica de una organización; la tradicional
cuando el gerente es el dueño o un familiar que ocupa una posición superior de mando de acuerdo con una tradición familiar. También tenemos el tipo de legitimidad parcial, que consta de la autoridad formal y la autoridad tradicional. Tenemos la ilegítima, que es para las organizaciones que se forman sin tener reglas y regularizaciones predefinidas para interactuar con las personas. Y la última, la racional o legal, que es la moderna y solo reconoce una fuente de poder, las de las leyes y los procesos democráticos. Como ejemplo, el exgobierno del expresidente. De teoría de inteligencia de la administración. Según la teoría, enfoca de que es un modelo donde existen eventos que pueden tener cierta incertidumbre, que pueden darse como que no. Y especialmente, especialmente un problema que se plantea en forma imprevista dentro del modelo de contingencia día a día, y el cual el equipo de administración o el modelo de la administración a través de un equipo humano especializado que de repente de diferentes áreas o especialidades puedan gestionar y dirigir a la empresa con una visión que tenga como objetivo optimizar sus recursos económicos y también ver algunos riesgos o modelos que puedan llegar a proyectarse, ¿no? Esto debido a que hay una incertidumbre. El hecho de que exista una empresa no constituye de que sea exitosa, pues la gran mayoría de empresas están predestinadas a fracasar. Es el equipo humano, es la estrategia, es el modelo, ¿no?, que le permite subsistir y perpetuarse, ¿no? Esto depende justamente de los resultados obtenidos que en cierta medida empiezan de la parte financiera, la parte económica, del equipo humano, a través de la organización, a través de los incentivos, inclusive para mejorar el desarrollo o el equipo humano, ciertos incentivos, la ascendencia, algunos bonos, ¿no?, que se pueden dar, pero que deben estar enmarcados a la norma, hacia un pensamiento o lógica, no solamente el hecho de competir por lograr el objetivo de crecimiento, porque puede haber efectos que no no se ha beneficiado a otra parte del área o espacio donde se encuentra, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, la proyección incierta. La otra proyección es que tenga un desarrollo, un crecimiento, ¿no? Y esto se va a dar justamente porque existe un modelo de pensamiento de la organización que no solamente va a haber procesos de conocimiento o procesos mercantilizados, sino va a haber otro lado más blando, donde pueda desempeñarse el individuo y la empresa teniendo una reflexión hacia el cliente. El cliente siempre va a buscar el mejor precio, va a buscar el mejor servicio y por lo tanto la mejor calidad. Y es justamente esa parte que es la que se debe hacer la proyección, le permita poder perpetuarse, ¿no? Esto a través de las necesidades, así como el ser humano tiene necesidades, las empresas también tienen sus necesidades, ¿no? Como por ejemplo autorrealización en un inicio, si son pequeñas, supervivencia, porque puede haber amenazas, ¿no?, que no le permitan crecer, ¿no? Seguridad, ¿no?, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Pueden existir diversos caminos que lo desvirtúen, ¿no?, pero obviamente tiene que tomar las soluciones más idóneas para poder resolver. Tiene que adaptarse a los compromisos y obviamente también dependiendo en qué nivel. Tiene que velar por el crecimiento de su propia organización como empresa y también del espacio donde se desarrolla. En este caso, el país que lo atiende, ¿no? En este caso, se deja bien claro de que existe no solamente énfasis en la teoría blanda, sino también no solo en el pensamiento duro, ¿no? Es por ello que el ambiente debe ser, digamos, una propuesta para la empresa, que el enfoque es que todo es relativo, ¿no? Nada es definitivo. Entonces, esa es la relación que existe entre las técnicas administrativas y las situaciones del medio ambiente. Tiene factores internos dentro del espacio y tiene factores externos a través de las grandes economías que repercuten justamente en el espacio interno. Tanto los teóricos de este modelo, ¿no?, son estadounidenses, ese modelo económico que de alguna manera está posesionado, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Pero obviamente son estructuras que ya están, digamos, ejecutándose, ¿no?, y obviamente es parte del sistema, ¿no? Entre las variables que afectan a la empresa tenemos 6, de las cuales está la edad y el tamaño. La edad es el registro de la empresa como consolidación, donde tiene que ir desarrollándose a través de los años, formalizándose y obviamente cumpliendo ciertos requisitos. En el caso del tamaño, tenemos las microempresas, pequeñas, medianas y gran empresas, ¿no?, que tienen ciertas características, al igual que el desarrollo óptimo, empiezan con pequeñas, con un rango económico, medianas ya con un mayor rango, y las gran empresas que obviamente pueden ser empresas constituidas o transnacionales, pero que obviamente las transnacionales no están en jurisdicción de las normas internas, ¿no? La tecnología es muy importante que se aplique tanto en el modelo. ¿Por qué? Porque si uno no aplica la tecnología, simplemente va caducando, ¿no? Si bien es cierto, todas las empresas aplican tecnología para poder sacar una ventaja competitiva en cuanto a proyección, en cuanto a administración, en cuanto a tener servicios y productos que le permitan sacar esa ventaja, sea el rubro que sea, ¿no? En cuanto a la estructura organizacional, el paradigma plantea de que puede haber diversos modelos, ¿no?, diferentes modelos, pero que obviamente tienen que estar adecuados a una organización que tenga resultados. Es decir, la estrategia de poder elegir una estructura va a depender de lo que considere parte del objetivo o poder desarrollarlo, ¿no? Las características organizacionales va a depender básicamente del equipo de trabajo, donde tengan también cierta elección de compromisos, trabajo en equipo, visión, compañerismo y obviamente todos estos elementos para poder adecuarlo y utilizarlo de la mejor manera en cuanto a la estructura, ¿no? Esto también a través del comportamiento organizacional, que a través de la estructura de la empresa que se haya definido como visión y misión se tenga que ver acoplado con la cultura, ¿no? En cuanto al ambiente, justamente es el espacio donde van a desarrollarse las empresas. Las empresas como parte operativa, parte administrativa, tienen que tener un ambiente ordenado, adecuado, que les permita tener cierto confort. Y a su vez también tienen que ver con el tema del ambiente, que tengan ser conscientes del espacio que les permite realizar esa operación como empresa, ¿no? Eso sería todo. Gracias.